Buenas tardes, chicas. Gracias por su puntualidad. Como siempre, empezaré la clase 6 y 10, pero estos 10 minutos me gustaría permitirles que ustedes hagan cualquier tipo de comentario, sea alguna pregunta, una duda en relación al curso, comentarla, y si no es así, a las 6 y 10 comenzamos. ¿Okay?
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Gracias por la puntualidad. Bueno, asumo que no hay ninguna duda porque los 10 primeros minutos nadie comentó ninguna duda que tenga respecto al curso. De cualquier manera, si hay alguna, me la comentan. No sé si alcanzan a escucharme bien y a ver mi pantalla. ¿Me podrían comentar, por favor, si me escuchan y ven mi pantalla? Lo pueden comentar por el chat. Si sí, sí, profe, sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces igual si llega a haber algún problema con el audio, con la pantalla, me lo comentan por favor para que podamos solucionarlo en todo caso. Y bueno, la vez pasada nos quedamos precisamente trabajando el tema de los sueños desde el punto de vista de Freud y en particular nos quedamos trabajando lo que tiene que ver con este fantástico tema para Freud, que es el tema del trabajo del sueño. No sé si alguien fuera tan amable, por favor, de tal vez revisar sus anotaciones de la clase pasada y comentarme lo que pudieron entender sobre lo que es, desde el punto de vista de Freud, el trabajo del sueño, por favor. ¿A qué se refiere Freud cuando nos habla del trabajo del sueño? Profe, ¿Sí? ¿Mariel? bueno, yo tengo que el trabajo del sueño es la transformación del deseo inconsciente a imágenes. Ok, un poco tiene que ver con eso, exactamente. En el trabajo del sueño lo que se hace es transformar esto que está acá, ¿sí?, en alucinaciones o imágenes que percibimos vívidamente, ¿no? Y esto que está acá, como bien dices, es motorizado por el deseo, pero puntualmente Freud le llama los pensamientos oníricos latentes, ¿no? O sea, una manera de entender el trabajo del sueño, entonces, es que es un proceso a través del cual se transforman los pensamientos oníricos latentes en contenido manifiesto, ¿no? Justamente partiendo de esa idea, me gustaría que alguien rápidamente me recordara qué son los pensamientos oníricos latentes y qué es el contenido manifiesto de un sueño, por favor. Pensamientos oníricos latentes y contenido manifiesto. No sé si alguien lo tenga más o menos por ahí claro para que me pueda platicar. Búsquenle, tampoco tarden tanto, pero que sí me interesa que podamos entender la diferencia para que podamos avanzar. ¿Qué es el contenido manifiesto y qué son los pensamientos oníricos latentes, por favor? El contenido manifiesto yo tengo que son las imágenes en la persona cuando está dormida. Ajá, exactamente, las imágenes que la persona alucina o experimenta mientras está dormida, ¿no? Que decíamos que pueden ser kinestésicas, auditivas, visuales, incluso olfatorias, ¿no? Muchas gracias. Y los pensamientos oníricos latentes, no sé si alguien pudiera ayudarme. Es el deseo inconsciente. Es el de su inconsciente, sí. Aunque Bueno, es Ajá, sí, Mali, te escucho. en el trabajo del sueño, es transformar los pensamientos oníricos latentes en contenido manifiesto. Sí, exactamente. Los pensamientos oníricos latentes todavía no es el de su inconsciente. El de su inconsciente, aquí se ve muy claramente, es un nivel más abajo todavía. Es un nivel más primitivo, si queremos decirlo así, ¿no? Los pensamientos oníricos latentes decíamos que son, por ejemplo, pensamientos que tenemos durante el día, ideas que fuimos explorando, ideas inacabadas, preocupaciones, anhelos, estímulos externos e internos, restos diurnos, ¿sí?, y algunos recuerdos reprimidos, ¿no? Entonces, esos pensamientos oníricos latentes es una mezcla de muchas cosas, por así decirlo, ¿no? Y esas cosas se transforman por la vía del trabajo del sueño en imágenes, ¿no? Y además, como decíamos la vez pasada, tenemos otros dos niveles, el nivel más superior, digamos, que es la narración del sueño, tal como el paciente nos narra el sueño que experimentó, y el de su inconsciente, que es lo que nosotros interpretamos, ¿sí?, que es el deseo, digamos, prohibido que nosotros terminamos interpretando, ¿no? Bueno, espero tengamos claro el arte, porque ahora voy a empezar a trabajar precisamente cada uno de los fenómenos vinculados con el trabajo del sueño, ¿sí? Bien, entonces empiezo con el primer elemento del trabajo del sueño, que Freud le llama la elaboración secundaria. Ese es el nombre que Freud le da a uno de los elementos del trabajo del sueño, y es propiamente la elaboración secundaria. ¿Okay? A ver, les doy la definición y ahorita la comentamos, ¿no? ¿Okay? La elaboración secundaria consiste en una reorganización
reorganización del contenido manifiesto del sueño para tratar de darle coherencia. ¿Sí? Y esa reorganización se produce justo en el momento en el que se despierta o se narra el sueño. ¿Okay? Bien, a ver, explico un poco esta idea, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros soñamos, al final lo que soñamos son imágenes, ¿sí? Entonces, ¿qué hago cuando yo trato de narrar un sueño? Trato de organizar esas imágenes y darles cierta coherencia y cierta lógica, ¿sí? Ese proceso en el cual, cuando uno narra el sueño, le da coherencia y lógica, se llama elaboración secundaria. ¿Okay? Yo lo que estoy haciendo, o realmente lo que está haciendo mi mente, es organizar las imágenes para que formen una historia coherente. ¿Ok? Es importante que entendamos esta parte, ¿no? O sea, yo nunca narro el sueño tal cual es, sino siempre cuando lo estoy narrando, lo someto a una elaboración secundaria, ¿no? En donde yo lo perfecciono, le quito, le pongo, ¿sí? Para que quien me escucha, escuche algo más o menos coherente. Incluso para que yo cuando lo narro, me suene coherente. ¿Sí? Por eso, seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, que es tan difícil de repente narrar un sueño. ¿Sí? Porque de repente cuando uno está narrando un sueño, dice, es que no estoy seguro si esto sí estaba en el sueño o no estaba en el sueño, o fue de un sueño anterior, o no estoy seguro si esto pasó antes o después, ¿sí? No estoy seguro si era mi casa o mi escuela, porque cuando uno está haciendo la elaboración secundaria, está tratando de darle lógica al sueño. Cuando en realidad las imágenes en el sueño no tienen una lógica convencional, digamos. Entonces, parte del trabajo del sueño es precisamente la elaboración secundaria. ¿Okay? Otra parte del trabajo del sueño se le llama la censura onírica, ¿sí? Que también se produce cuando yo estoy narrando el sueño. O cuando yo me despierto y intento recordar el sueño. ¿Sí? ¿Qué es la censura? Así nada más, no onírica, sino en general, cuando yo digo la palabra censura, ¿qué les viene a la mente? Pues algo reprimido, ¿no? Más o menos. Por ejemplo, ¿cuándo has visto tú una censura? ¿Quién dijo? ¿Algo reprimido? ¿Quién dijo esa última? Yo, No alcanzaba. Ah, Montserrat, ok. Platícame, ¿cuándo has visto tú, dónde has visto una censura? pues no sé, se me ocurre ahorita que en películas ha sido como lo más común, Exacto. que hay escenas que no quieren que sean vistas y entonces ponen una censura. Exactamente, ¿no? Entonces está la película y, por ejemplo, va a aparecer una escena sexual y justo cuando va a aparecer la escena sexual, lo que sucede es que la escena sexual no aparece, ¿no? Se salta como una escena. Están censurando esa parte, ¿no? Entonces, igual, cuando yo narro un sueño o trato de recordar un sueño, ¿sí? Parte de lo que hace mi mente es censurar aquello que resulta más incómodo o más angustiante. Eso es muy, muy claro cuando, por ejemplo, estoy narrando un sueño y digo, es que de esta parte no me acuerdo. ¿Sí les ha pasado? Estoy seguro que pasaba algo, pero de esta parte no me acuerdo, ¿no? De Profe, hecho, pero lo hacemos conscientemente o inconscientemente. no, inconscientemente. De hecho, tanto la elaboración secundaria, que es la narración del sueño, organizarla de manera coherente, como la censura onírica, no nos damos cuenta que lo estamos haciendo,
¿no? Simplemente Ok. lo hacemos y ya. Seguramente les ha pasado que ustedes tienen un sueño y se despiertan por la mañana y dicen, ese sueño estuvo buenísimo. Y en la tarde, cuando lo intentan recordar, ya no recuerdan nada. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? Que el sueño en su totalidad fue censurado. De hecho, creo que inclusive al despertar ocurre, ¿no? De manera inmediata. Al despertar, y de hecho justo lo que estás diciendo, cuando nos despertamos, lo que hace nuestra mente es que empieza con la elaboración secundaria y empieza con la censura. ¿Sí me estoy explicando? Empieza a hacer ambas cosas. A mí me pasó ayer, profe. A ver, ¿nos quieres platicar? Ajá, bueno, no recuerdo qué soñé ni cómo fue, pero fue un sueño incómodo. Ok. Fue un sueño incómodo y no me gustó lo que soñé. E incluso desperté como a las 8 de la mañana para sacar a mis perros Ajá. y enseguida me acosté de nuevo y me quedé dormida como 1 hora y media y fue cuando volví a soñar. Lo mismo, pero no lo recuerdo, ¿no? Ajá, Ok. Quisiera, y desperté y, o sea, quise encontrarle pues un sentido o como se dice, acomodarlo, pero ya no iba ya no sé qué iba primero o qué iba después. Y finalmente tampoco me acordaba qué era lo que me incomodaba o me aterraba en el sueño, porque sentía, bueno, en mis sueños salía un hombre y el hombre me quería hacer daño a mí y a otras chicas, pero no sé, o sea, como que él sabía qué pensábamos, sabía que le teníamos miedo y sabía lo que planeábamos hacer para alejarnos de él, ajá. pero finalmente no puedo recordar qué es realmente lo que él nos iba a hacer o cuáles eran sus intenciones. Vaya, qué interesante. ¿Quisieras hacer una Entonces, pequeña interpretación o no? Te lo pregunto, ¿eh? pues es que no sé. Yo estaba aquí, no recuerdo exactamente si en mi casa, pero era muy similar a mi casa con otras chicas. Y algo, o sea, en mis sueños estoy segura que sí me hizo algo, Ajá. pero no puedo recordar qué. Entonces fue ahí cuando o sea, las demás chicas, que no sé ni quiénes eran, Ajá. y yo empezamos pues a sospechar que esta era una mala persona y que tenía malas intenciones con todas nosotras. Entonces todas empezábamos como a planear algo para, pues no sé, huir, alejarnos o no sé, Ajá. pero él lo sabía, y así de que de la nada se nos aparecía y nos decía que ya sabía lo que íbamos a hacer. Sabía cómo exactamente lo que querían hacer, ¿no? Ajá, Ujú. entonces pues eso pues nos asustaba más porque era como, o sea, no podemos hacer nada porque él lo sabe todo. Ujú, ujú. Pero, o sea, cuando yo desperté, quise pues acomodarlo todo y tratar de recordar quién era esta persona y no pude recordar la mayoría de las cosas, pero incluso cuando estaba soñando, me sentía entre dormida y despierta porque como que una parte me decía que estaba soñando feo y que tenía miedo. Y cuando desperté, era muy consciente de eso, de que no me gustó el sueño y de que fue un sueño que me hizo sentir incómoda y que aparte me hizo sentir miedo. Claro. Te puedo hacer una pregunta. Si quieres, no me la contestes, ¿eh? Ujú. Ok. Platícame, ¿dónde ubicas a una persona que sepa lo que tú quieres hacer? ¿Puedes pensar en alguien? No se me ocurre nadie. ¿No? No. Concéntrate en esta sensación de incomodidad. Platícame alguna vez que te hayas sentido así de incómoda. Creo que cuando tenía 9 años, Ajá, ¿quieres hablar de eso? no. Claro, por supuesto. Ok, bueno, ahí te estoy dando una clave de interpretación. ¿Ok? Ok. Ahí pasamos, Tai, te voy a explicar rapidísimo. Ahí pasamos con con la pregunta que te acabo de hacer. Pasamos del contenido manifiesto, tuviste una imagen kinestésica. La imagen kinestésica es la sensación de incomodidad. ¿Ok? Yo Ok. cuestiono esa imagen kinestésica y entonces desde ahí llego a los pensamientos oníricos latentes, que fue lo que viviste a los 9 años. Si Ok. tú estuvieras hablando de esto que viviste a los 9 años, probablemente de ahí yo podría interpretar el deseo inconsciente. ¿Sí me estoy Ok. explicando? ¿Ok? Que es justamente lo que hace un analista, tomar una de las imágenes del sueño. Yo tomé esta en este caso, pero puedo haber tomado otra, ¿no? Por ejemplo, primero traté de tomar la imagen de alguien que sabe lo que quieres hacer. ¿Sí? Ajá. Alguien que conoce tus miedos, también te puedo haber preguntado. ¿Sí? Que son imágenes que tú fuiste narrando en el sueño.
Bueno, entonces en la narración hiciste alusión a esas imágenes. Entonces yo tomo esa imagen, la cuestiono para sacar esto a la luz. Ah, ok. Y una vez que tú me vas diciendo, hablando de esto, si tú hubieras seguido con tu evento de los 9 años, me hubieras hablado de muchos pensamientos oníricos latentes que me van a permitir entender cuál es este deseo. ¿Sí me expliqué? Sí, ¿Ok? sí, Que gracias, profe. justamente estás ejemplificando de una manera bien bonita, estás ilustrando muy bien cuál es, cómo tu mente en automático él hizo elaboración secundaria e hizo censura, ¿no? De hecho, es muy Sí, extraño, porque casi siempre eso pasa, Tai, te lo voy a comentar. Tú empezaste diciendo, no recuerdo nada del sueño, pero cuando lo empezaste a narrar, resulta que sí recuerdas algo del sueño, ¿no? sí. Lo que hace nuestra mente en la censura, ¿no? Como decir, no recuerdo nada, pero bueno, recuerdo esto, ¿sí? Ah, sí, Obviamente, ajá. ahí el analista tiene que tener cierta tranquilidad, porque uno pregunta, ¿no recuerda nada del sueño? No, nada. Bueno, platíqueme cómo sabe que sueño. Y entonces ya dice, no, pues que me levanté muy angustiado. Ah, bueno. Platíqueme cuándo sentí ese tipo de angustia. ¿Sí me estoy explicando? Sí, ¿Vale? Muchas gracias por tu ejemplo, Tai. ¿Okay? sí, gracias, profe. Bueno, entonces tenemos que el trabajo del sueño tiene primero estos dos procesos, que son la elaboración secundaria y la censura onírica. En la elaboración se le trata de dar orden y coherencia a las imágenes, y en la censura se borran del recuerdo las imágenes que resultan más incómodas. ¿Sí? ¿Sí? Voy a pasar un poco la plantilla para que vean lo que estoy tratando de decir. Cuando nosotros transformamos el contenido manifiesto en narración, entran en función la elaboración secundaria y la censura. ¿Sí me estoy explicando? Justo lo que pasó con Tai. Cuando trata de poner el contenido manifiesto en una narración, entonces su mente empieza una elaboración secundaria y una censura. ¿Ok? Que es una parte del trabajo del sueño, solo que esa parte del trabajo del sueño se da cuando trato de narrarlo, no mientras estoy soñando. ¿Entendemos la idea? Bien. Ahora, voy una lámina para atrás para hablar de los otros elementos del proceso del trabajo del sueño. ¿Sí? El tercer elemento, sí se da cuando estoy soñando, que se llama el proceso primario de pensamiento. Proceso primario de pensamiento. ¿Okay? Nada más para poner un ejemplo muy elemental de qué trata el proceso primario. Justamente lo que nos dice Freud es que el proceso primario del pensamiento es un pensamiento, lo voy a decir con estas palabras, aunque no es del todo correcto, primitivo. ¿Okay? Un pensamiento muy concreto. ¿Okay? Seguramente cuando yo les digo primitivo y concreto, no entenderán bien a qué me estoy refiriendo. Por eso voy a poner un pequeño ejemplo que no tiene que ver con el psicoanálisis, sino está más bien relacionado con Jean Piaget, para ilustrar la diferencia entre un pensamiento abstracto o complejo y un pensamiento sencillo o concreto. ¿Ok? Para eso les voy a poner esta acá. Fíjense, digamos que yo a un niño, le digo, está hablando de un niño de 5 años o 4 años. ¿Sí? Le digo, mira, Juanito, tengo esta moneda. ¿Sí? Es una moneda que vale, esta monedita, ¿sí? Vale 1 peso. ¿Sí, Juanito? Y además tengo esta monedita que vale 20 pesos. ¿Cuál monedita creen que escoja Juanito? Les pregunto. La más grande. Más grande, ¿por qué, Denis? Pues porque normalmente los niños se guían creen que la mayor proporción depende del tamaño. Es mejor, ¿no? O sea, tienen un pensamiento muy concreto, muy concreto. Tú que ya tienes un pensamiento abstracto, entiendes que el tamaño no tiene nada que ver con el valor. Pero un niño que tiene un pensamiento concreto piensa que el valor tiene que ver con el tamaño, ¿no? Entonces, hay una diferencia muy importante entre el pensamiento concreto, primitivo, digamos, y el pensamiento abstracto, adulto, digamos. ¿Sí? Entonces, en el sueño, nuestro pensamiento funciona de manera concreta, primitiva. ¿Sí? Es justamente a eso a lo que Freud le llama el proceso primario. ¿Sí? Y dentro del proceso primario tenemos varios fenómenos. ¿Sí?
¿okay? Que voy a tratar primero de ejemplificar y luego damos una definición. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el fenómeno que se llama el desplazamiento. ¿Okay? El desplazamiento. ¿Okay? Les cuento un sueño de un paciente. ¿Ok? Dice el paciente, estoy en una casa, me siento muy triste. Esa es una parte del sueño, es una imagen del sueño. ¿Ok? Yo le pregunto, ¿ha tenido alguna vez esa misma sensación? Y el paciente dice, sí, me viene a la mente el funeral de mi abuela. El analizante en ese momento rompe en llanto. ¿Sí? ¿Qué notaron que pasó? ¿Transferencia? No se llama transferencia, Moisés, se llama desplazamiento. Ok. Se desplazó la tristeza del funeral de su abuela a el sueño. ¿Sí me estoy explicando? Es Sí. muy parecido a lo que hizo el sueño de Tai. Se desplazó la sensación de incomodidad de cuando tenía ya 9 años a el sueño. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando nosotros vemos emociones o afectos en el sueño, sentía mucha angustia. Lo primero que tengo que preguntarme es, ¿cuándo este paciente ha sentido la misma angustia? ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, ahorita que me dice Tai, sentía que esa persona sabía lo que yo iba a hacer. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿quién ha sabido algo que quieras hacer? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Porque hay un fenómeno de desplazamiento. Se desplaza la sensación originaria hacia el sueño. ¿Ok? A ese fenómeno Freud le llama desplazamiento. ¿Ok? Bien. Hay otra forma de desplazamiento que les voy a comentar. Esta primera forma de desplazamiento de la que hablé, se las pongo en el chat, ¿sí? Se llama desplazamiento de afectos o sensaciones, digamos. ¿Sí? La sensación que aparece en el sueño en realidad pertenece a una vivencia de la vida del paciente. ¿Sí? Es el desplazamiento de afectos, ¿no? Pero hay otro tipo de desplazamiento que se llama desplazamiento del todo a la parte. Del todo a la parte. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Un paciente tiene una imagen de su sueño. Es una taza. Le pregunto al paciente, ¿dónde ha visto usted esa taza? Y lo que él me dice es que esa taza la vio en la casa de su novio. ¿Sí? En la casa de su novio, donde justo hace unos días estuvieron a punto de tener relaciones sexuales, pero ella se contuvo. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué pasó en este caso? Toda la casa o la cocina de la casa de su novio fue representada por una partecita, que fue la taza. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? A eso también se le llama un proceso de desplazamiento. Desplazamiento. O sea, podría decir como todo el panorama vivido en el pasado se representó con un objeto en el sueño. Con una partecita que aparte del sueño de repente parece muy destacado, porque es muy raro que el paciente diga, y vi una taza. Y uno dice, bueno, ¿y por qué tiene de relevante la taza, no? Entonces justo lo que está haciendo el sueño es representar muchas cosas por una partecita. Una experiencia grande por una partecita. ¿Sí me expliqué? A eso Freud le llama desplazamiento. Desplazamiento. ¿Sí? Les doy la definición de desplazamiento para que la tengan. ¿Sí? Dice Freud, desplazar es hacer que un pensamiento onírico latente sea representado por una imagen particular del sueño. Eso es desplazar. ¿Sí? Ahora, nada más me gustaría no dejar, porque Moisés dijo algo interesante en relación a la transferencia. Justamente la transferencia, Moisés, cuando hay transferencia, hay desplazamiento. ¿Sí? Por ejemplo, un niño que le dice a su mamá, a su maestra mamá, está desplazando. El afecto que le tiene a su mamá se le está desplazando a la maestra. ¿Sí? Y ese es un proceso transferencial. ¿Sí?
No todo desplazamiento es transferencia, pero siempre que hay transferencia, hay desplazamiento. Gracias, profe. ¿Sí? Bueno. Ese es desplazamiento, ¿ok? Que es uno de los procesos primarios que sirve, me voy a mover un poquito en las diapositivas. El desplazamiento sirve, aquí está, para transformar el contenido latente en contenido manifiesto. Para eso sirve el desplazamiento. Es uno de los fenómenos que permite que el contenido latente se transforme en contenido manifiesto. ¿Sí? Otro de los procesos primarios se llama condensación. Condensación. Acá está. Condensación. ¿Okay? Y ahora voy a poner un ejemplo para que ustedes me ayuden a analizarlo. ¿Sí? Dice el paciente, veo una persona que me parece completamente desconocida. Le pregunto yo, ¿y cómo es? Y me dice lo siguiente, bueno, era alto, tenía ojos verdes y además un cabello muy lacio. ¿Ojos verdes? Le pregunto. Sí, ahora que lo dice, son como los ojos de mi tío. Mi relación con él era bien difícil y siempre me humillaba. El cabello lacio, dice mi paciente, es como el de mi jefe, que también me humillaba. Y la estatura es la misma estatura que tiene mi hermano, quien también últimamente ha tenido como costumbre humillarme. ¿Okay? ¿Qué hizo el trabajo del sueño? ¿Alguien me podría decir? ¿Se los leo otra vez o me platican? Pues puede ser que todas las emociones que le hacían sentir esas personas las juntó en una sola persona. Las juntó en una sola persona. Como hay algo en común entre su hermano, su jefe y su tío, los tres tienen en común que lo humillaban, entonces el sueño lo que hace es construir una figura, un hombre que tiene características de los tres, ¿sí? Y ese hombre está representando a los tres al mismo tiempo. ¿Okay? Eso es lo que pasa cuando se condensa el material. ¿Sí? Por eso en un sueño, yo puedo tener un sueño muy chiquitito, ¿sí? Pero ese sueño muy chiquitito puede representar muchos pensamientos oníricos latentes. De hecho, cada imagen del sueño tiene muchos pensamientos oníricos latentes. Porque cada imagen del sueño es la condensación de muchas preocupaciones, miedos, anhelos, etc. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, el sueño utiliza cotidianamente como parte de su trabajo la condensación. ¿Ok? Les pongo un ejemplo de una condensación, digamos, en la mitología. ¿Sí? No, vamos a poner otra imagen más. Diablo, a ver si no nos censuran. Acá, este está perfecto. ¿Ok? ¿Qué condensa esa imagen? Platíquenme. Así como le están viendo. ¿Qué tanto hay en esa imagen? ¿Qué ven? A ver, una pregunta tal vez más. Ajá, ¿sí? ¿Vale? Puede ser maldad, Ok. perversión, Infierno, etc. Vamos a ideas un poquito más concretas. ¿De qué son los cuernos? De chivo. Como de chivo, ¿no? De toro, ¿no? ¿De qué son las orejas? Como de duende, ¿no? ¿De qué es el de un ser humano, ¿cierto? Sí. ¿De qué es la cola? ¿De qué son las patas? ¿Sí? ¿De qué es el patas de las patas puerco? como de, ¿cómo se llaman estas? Pezuñas. Pezuñas, no me acuerdo el animal, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta sola imagen tenemos muchos otros animales o seres condensados. Ah.
El demonio, así como tenemos la representación occidental del demonio, es una condensación de todos los dioses precristianos. Sí, ustedes saben que antes de Cristo se adoraba a los toros, se adoraba a las vacas, etcétera. Entonces, ¿por qué se utiliza esta figura? Porque la condensa a todos los dioses precristianos, precatólicos. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y tal vez no encontré, pero aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Entonces, las alas, ¿sí? La cola, ¿no? Los cuernos, la barba, ¿no? Todo condensa muchas imágenes, ¿sí? Eso es lo que hace el sueño, condensar muchas imágenes. Es como si el sueño fuera un diseñador de logotipos, ¿no? Ustedes ven un logotipo, esto se lo pueden preguntar a algún amigo que haga mercadotecnia, un logotipo de cualquier cosa, ¿eh? Vamos a ver cuál, el primero que nos aparezca. Por ejemplo, bueno, acá tenemos un chorro de logotipos, ¿no? Cada uno de estos logotipos representa todos los valores de la empresa, todo con lo que la empresa se identifica, todo lo que es importante para la empresa, etc. Entonces, el logotipo, aunque es una sola imagen, si ustedes ven todo lo que hay detrás de esa imagen... ¿Está hablando, profe? Sí, ¿no me escuchan? Yo sí escucho. Yo también. Yo No, también. creo que Mari no me escucha. Creo que a Mari se le fue el audio, ¿no? Bueno, sí me estoy explicando, entonces, esta manzanita condensa un chorro de cosas detrás. ¿Sí? Ustedes pueden meterse a ver la historia de un logotipo y se van a dar cuenta que el logotipo tiene mucho detrás, ¿no? Porque lo que hacen los, ¿cómo se llama? Diseñadores de logos, sin darse cuenta probablemente, es que condensan, utilizan ese mecanismo que tiene nuestra mente para hacer los logotipos, ¿no? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Escucho. ¿Ya me escuchas? ¿Vale? Sí, apenas. Ah, bueno, perfecto. Vamos a ver que está grabado esto por si tienen problemas con su internet, ¿no? Bueno, les doy entonces una definición freudiana de lo que sería condensación. ¿Okay? Dice Freud, condensar es hacer que una imagen del sueño aglomere varios pensamientos oníricos latentes. Entonces, en una imagen del sueño, yo tengo un chorro de pensamientos oníricos latentes. ¿Sí? ¿Okay? Si hubiéramos continuado con el sueño de Tai, probablemente nos hubiéramos dado cuenta que ahí hay algo que pasó a los 9 años, pero también detrás de esa imagen de incomodidad hay muchísimas otras cosas. ¿Sí? Porque esa imagen de incomodidad condensa muchas sensaciones que Tai ha tenido a lo largo de su vida y muchas situaciones probablemente de incomodidad que Tai ha tenido a lo largo de su vida. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta acá? No, profe. Ok, y la última. ¿Sí, Marta? ¿Dudas o dijiste no? Creo que dijiste no, ¿verdad? No. Bueno, y la última parte del proceso primario, bueno, nada más me voy una adelante para que vean. Entonces, la condensación es también un mecanismo a través del cual los pensamientos oníricos latentes se transforman en contenido manifiesto. ¿Sí? Lo latente se hace manifiesto a través de la condensación y del desplazamiento. ¿Sí? Y finalmente existe lo que es la figuración plástica de palabras, o también algo que Freud llama, y les voy a poner el otro nombre porque Freud lo utiliza más o menos de forma indistinta, es el miramiento por la figurabilidad. Miramiento por la figurabilidad. ¿Ok? Les voy a poner un pequeño ejemplo de miramiento por figurabilidad. De hecho, hay varias formas de miramiento por la figurabilidad, pero les pongo un pequeño ejemplo o algunos ejemplos para que los comentemos. ¿Ok? Primera escena del sueño de un paciente. Es la primera escena. Su jefa entra a su oficina diciendo tengo que correr a X. Primera escena. ¿Ok? El paciente se despierta, se vuelve a dormir y en la siguiente escena del sueño aparece tranquilo en medio del bosque. Eso fue lo que soñó el paciente. ¿Sí? Tenemos dos escenas muy claras.
Una donde corren a una persona de su trabajo, o van a correr a una persona de su trabajo, y otra donde él aparece muy tranquilo en medio del bosque. ¿Ok? Este sueño se interpreta de la siguiente forma. Si corren a esta persona, al fin estaré tranquilo. ¿Okay? ¿Sí se dieron cuenta de lo que hizo el trabajo del sueño? A ver si alguien me puede describir qué fue lo que hizo el trabajo del sueño en este caso. Evitar la angustia en el paciente. Siempre el trabajo del sueño busca evitar la angustia, ¿vale? Y recordemos que eso es importante para que el sueño no se despierte, para que el soñante no se despierte. Siempre está detrás evitar la angustia. Pero ¿cómo lo hizo en este caso? Lo que hizo fue lo siguiente. Hay 2 escenas en el sueño, y la primera escena es la que representa el si pasa esto, y la segunda escena representa el entonces. ¿Ok? Se los puse en el chat. ¿Sí? Entonces, si corren a X, entonces estaré tranquilo. ¿Ok? Obviamente se expresa el deseo de que corran a X. ¿Sí? Pero aquí el punto es que en el sueño aparece, en el sueño nunca la persona piensa, si lo corren estaré tranquilo. Sino lo que hace el sueño es poner 2 escenas. ¿No? Entonces, de manera más o menos cotidiana, cuando aparecen 2 escenas bien distinguidas en un sueño, la primera escena es la premisa, ¿sí? Y la segunda escena es la consecuencia. Entonces, ¿ok? Les pongo otro ejemplo. Este es un ejemplo un poco construido para que sea más sencillo, ¿sí? Un paciente sueña con una cajetilla de cigarros en la primera escena, ¿sí? Y en la siguiente escena sueña con un funeral. ¿Cómo lo interpretarían? Así, muy elemental. ¿Cómo lo interpretarían? Primera escena, una cajetilla de cigarros. Segunda escena, un funeral. Que si sigue fumando, Exacto. pronto morirá. Exactamente. Si sigo fumando, me voy a morir. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Okay. Esta fue muy sencillito, obviamente, ¿no? No es tan transparente, pero es un poco con fines pedagógicos, ¿no? A eso Freud le llama, es un tipo de miramiento por figurabilidad. ¿Sí? Un tipo. ¿Okay? Les pongo otro tipo de miramiento por figurabilidad. ¿Sí? O representación plástica de palabras. ¿Sí? Dice mi paciente, veo a lo lejos un auto que se acerca a mí. No tengo claro si es un taxi o es el auto de mi hermano. ¿Sí? Entonces ahí está. Veo a lo lejos un auto que se acerca a mí y durante el sueño no tengo muy claro si es un taxi o es el auto de mi hermano. ¿Sí? Interpretación. ¿Cómo se interpretó este sueño? El paciente tiene 2 alternativas. O sigue ayudando económicamente a su hermano o continuar con su carrera. ¿Sí? Entonces, cuando en el sueño se ven un objeto y no se tiene claro si es una cosa u otra, probablemente el sueño nos está tratando de mostrar que tenemos 2 alternativas que nos provocan ansiedad. ¿Sí? Por ejemplo, entro a un lugar y no estoy muy seguro si es la casa de mi novio o mi escuela. ¿Qué podrían interpretar de eso? Que no sabe a quién dedicar más su tiempo, podrá ser. Tiene 2 opciones, o dedicarle el tiempo a la escuela o a su novio. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? Ahora, no quiere decir que al paciente uno le diga directamente eso, pero eso nos permite formular hipótesis, ¿no? ¿Ok? Bien. Otro ejemplo de miramiento por la figurabilidad son las relaciones. Bueno, les pongo el ejemplo, ¿sí? Un paciente dice que en su sueño entró a un cuarto y en el cuarto olía extremadamente bien. Esa es la imagen del sueño. ¿Okay? Obviamente son sueños más largos, pero nomás me estoy centrando en una imagen. Entro a un cuarto y huele extremadamente bien. Interpretación del sueño, como se interpretó esto al final, el paciente siempre ha estado preocupado por su propio aroma, en particular por el
aroma de su aliento. ¿Ok? ¿Entendemos lo que hizo el sueño? ¿Quién me puede decir lo que hizo el sueño acá? Alguien que no sea Mali, que ya nos ayudó mucho. Gracias, Mali, pero a ver, quiero escuchar otras voces. El paciente dice, entro a un cuarto y huele extremadamente bien. Y cuando se interpreta el sueño, nos damos cuenta que el sueño significa que realmente el paciente siempre ha estado preocupado por su olor y en particular por el olor de su boca. ¿Quién me ayude? ¿Qué hizo el trabajo del sueño en este caso? Nadie, qué poco intuitivos. ¿No me están escuchando o lo están pensando? Pues podría ser una manera de quitarle la preocupación. Sí, y lo que hizo básicamente el trabajo del sueño fue representar su preocupación por su opuesto. Su preocupación es el olor de su cuerpo y de su boca. ¿Y cómo se representa eso en el sueño? Por un opuesto, radicalmente opuesto. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si un paciente, por ejemplo, dice, terminaba con mi pareja y me sentía muy, muy, muy triste por eso, ¿qué estará queriendo decir? Que si termina con su pareja va a ser feliz Exactamente. o va a estar mejor. Probablemente tenga muchas ganas de terminar con su pareja. Pero aquí lo importante es el muy, muy, muy bien. No sé si me explico, la exageración. La exageración al opuesto siempre nos hace sospechar. ¿Okay? A eso también es una forma de miramiento por la figurabilidad. ¿Sí? ¿Okay? Les pongo otro ejemplo de miramiento por la figurabilidad. ¿Sí? Dice mi paciente, estaba en mi oficina, pero en realidad lucía como la covacha del conserje de mi escuela primaria. Ahí está. Estaba en mi oficina, pero esta lucía como la covacha del conserje de mi escuela primaria. Interpretación del sueño. Mi trabajo es tan malo como el de un conserje. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo en este caso el trabajo del sueño? Equiparar su oficina con el lugar del conserje. Por lo tanto, el sueño está diciendo, hay algo en común entre ambas. ¿Sí? En este caso, lo que hay en común entre ambas, por lo menos en la vida mental del paciente, es que los dos son pésimos trabajos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Okay? Estaba en mi escuela, es un ejemplo, estaba en mi escuela, pero estaba como de vacaciones. ¿Cómo lo interpretarían? ¿Cuál sería su hipótesis, quiero decir? Estaba en mi escuela, pero estaba como de vacaciones. ¿Puedo? Adelante. Bueno, dejar a María. A ver, María, te escuchamos. Pues que quizás disfrute la escuela tanto como estar de vacaciones, que quizás no sea algo complicado para él. Puede ser, muy bien. Ajá. O al contrario, ¿no, profe? O al contrario, a ver, Andrés. Que no se tome con seriedad la escuela y que solo sea como puro despapalle para él. Puede ser también, por supuesto. Son hipótesis, ¿eh? Todas estas hipótesis son hipótesis que nos formamos y luego hay que ponerlas a prueba. Ahorita no estamos viendo cómo se ponen a prueba, simplemente cómo generar las hipótesis. Mali, perdóname. Sí, eso mismo. Algo así como, en mi escuela he hecho tanto la flojera como de vacaciones, por ejemplo. Sí, eso. ¿No? Eso mero. ¿Sale? Ok. Bien. Ahora, un paciente, por ejemplo, está soñando X cosa, no me voy a centrar en eso, y mientras está soñando X cosa, él dice que pensó que seguro eso era una pesadilla. ¿Sí me estoy explicando? El paciente está soñando, les pongo el ejemplo, ¿no? El paciente estaba soñando que le diagnosticaron una enfermedad grave a su papá y en ese momento en el sueño él pensó, seguro esto es una pesadilla. ¿Ok? Interpretación. En la semana le dijeron a este paciente que tendría una auditoría.
y precisamente pensó, esto debe ser una pesadilla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el trabajo del sueño? Trasladar un pensamiento que tuvo durante la semana al sueño, así tal cual. ¿Sí? Lo está trasladando así de manera literal, ¿no? Él pensó, la auditoría es una pesadilla, y en el sueño dice, seguro esto es una pesadilla. ¿Okay? ¿Okay? Por ejemplo, cuando uno sueña que está controlando el sueño, lo que realmente está haciendo es que algo de su vida lo quisiera controlar, y entonces en su sueño dice, estoy controlando el sueño. En realidad quisiera controlar otra cosa. ¿Sí? Bueno. Entonces, o cuando, por ejemplo, un paciente dice, yo tengo sueños lúcidos, ¿no? Que se ven extremadamente vívidos, ¿no? Y que yo puedo controlar lo que pasa en el sueño, realmente lo que está tratando de decir el paciente es, obviamente no está controlando el sueño, sino está soñando con que controla el sueño. Wow, o sea que entonces no es tan chido tener, o No, decir que tienes sueños lúcidos, ¿no? no, cuando un paciente, yo he tenido varios pacientes que dicen, yo tengo sueños lúcidos, por ejemplo, sueño con que controlo, con qué pareja sueño, ¿sí? Y entonces la única interpretación que solo es, claro, a ti te gustaría interpretar con quién salir, a ti te gustaría controlar con quién salir. ¿Sí me estoy explicando? En realidad el paciente no tenía ningún control sobre con quién salir, Sí. ¿no? Entonces en realidad está soñando eso porque eso quisiera que pasara. No sé si me estoy explicando, ¿no? Ok, bueno. A todos estos fenómenos les llaman miramiento por la figurabilidad o figuración plástica de palabras. ¿Sí? Les voy a enunciar rápidamente aquí cuáles son, aun cuando, o sea, ya los comenté, pero me gustaría ponerles el nombre, o sea, para que lo tengan ahí, ¿sí? ¿Qué nombre les da Freud a cada uno de estos miramientos por la figurabilidad de los que acabo de hablar, ¿no? El primero es la causalidad, ¿sí? Cuando hay un sí, entonces, y aparecen dos escenas. ¿Sí? Esto ponen en el chat, ¿eh? Ya lo describí. El segundo es la disyunción. Cuando uno no sabe si es una cosa u otra, y entonces tiene una elección de por medio. Son formas de miramiento por la figurabilidad. ¿Sí? El tercero son las relaciones de oposición. Cuando se exagera un opuesto, ¿no? Esto huele muy bien y en realidad olía muy mal. ¿Sí? El siguiente es la concordancia. ¿Sí? Dos objetos o situaciones se parecen en algo. Mi trabajo se parece al trabajo de un conserje. ¿Sí? Y finalmente, pensamientos en el sueño, que son en realidad pensamientos que se tuvieron despiertos. ¿Ok? Les voy a dar unos segunditos para que copien esto que acabo de poner, y si hay alguna duda con alguno, de verdad lo comentamos. No quiero que pasemos a los siguientes sin que tengan claro estos. ¿Sí? Puse ejemplos de cada uno, pero si a alguno no le quedó claro un ejemplo, lo que sea, lo vuelvo a comentar. Y cuando terminen de anotarlo, por favor, me avisan para poder continuar.
Listo, gracias, Mali. Vamos a esperar a que alguien más esté listo y que me ponga en el chat para continuar, por favor. Profe, Sí. tiene por ahí, perdón, Sí. tiene por ahí el significado que le había dado a elaboración secundaria, es que todavía no tenía mi pluma. Sí, la elaboración secundaria es cuando nosotros tratamos de narrar un sueño, lo que hacemos es darle lógica a las imágenes que vimos, darle coherencia. Entonces, la elaboración secundaria ocurre en cuanto tratamos de narrar un sueño o cuando despertamos y tratamos de recordar. Lo elaboramos de manera secundaria, por eso es secundario, ¿no? Ah, ok. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿ok? Entonces, nada más para situarnos en todo lo que tiene que ver con el trabajo del sueño, el contenido latente utiliza la condensación, el desplazamiento, la figuración plástica de palabras para construir el contenido manifiesto, que son las imágenes. Y por último, utiliza otro mecanismo, que es el simbolismo. ¿Sí? En el sueño también se utilizan a veces símbolos. Símbolos que utilizan el trabajo del sueño para representar cuestiones. ¿Sí? Entonces vamos a platicar un poquito del simbolismo del sueño, pero antes me gustaría únicamente, ¿sí?, comentarles algo sobre el simbolismo, ¿sí?, que es algo que ustedes tienen que entender. ¿Ok? El simbolismo del sueño fue todo un trabajo de investigación que Freud hizo en su relación con Carl Gustav Jung. No sé si ustedes ubiquen, espero que sí. ¿Quién fue Jung? ¿Alguien me podrá decir quién fue Jung y cuál fue su relación con Freud? Espero que eso lo ubique más o menos bien. Ah. Ajá. Ay, ya lo tengo aprendido. No era su, ¿cómo se llama? ¿Discípulo? Sí. Ok, fue su discípulo, Jung de Freud, mucho tiempo. Jung era una persona muy inteligente, muy inteligente. No era como un alumnito, era una persona muy inteligente. Y bueno, en realidad se puso en correspondencia con Freud y a Jung mucho tiempo le interesó el trabajo de Freud, ¿no? Y trabajaron juntos muchas cosas, pero después se separaron por varias diferencias, digamos, teóricas y técnicas, ¿sí? Que no vale la pena comentar acá. Entonces, este tema del simbolismo es un tema que Freud investigó muy, digamos, influenciado por Jung, ¿sí? Al principio Freud únicamente interpretaba los sueños, diciéndole al paciente, dígame lo que se le ocurre, como yo hice con Tai, ¿no? Dime lo que se te ocurre con una situación de incomodidad. Y ya Tai empieza a hablar, ¿sí? Pero Freud se da cuenta junto con Jung que a veces hay ciertos elementos que cuando aparecen en un sueño pueden tener un significado más o menos universal, ¿sí? Cuando nosotros identificamos que aparece en un sueño un elemento que puede tener un significado más o menos universal, estamos frente a un símbolo, ¿sí? Realmente tenemos pocos símbolos, pero que de repente nos ayudan mucho a formular hipótesis para interpretar un sueño, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de estos símbolos que son más o menos universales, ¿sí? Que tampoco uno no los puede usar nada más así, sino que se tienen que inscribir en una técnica para poder usarlos, ¿no? Pero vamos a poner algunos ejemplos de símbolos, ¿sí? Por ejemplo, cuando en un sueño aparece una casa. ¿Qué creen? Les pregunto que simbolice una casa en un sueño. ¿Qué podría llegar? ¿Protección? ¿Mandé? ¿Protección? Protección, sí, de hecho, sí, aunque un poquito de manera más extensa, simbolizaría a la protección del cuerpo, que el cuerpo nos da, ¿sí? La casa puede llegar a representar al cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente nos dice, soñé con una casa y la casa estaba toda destruida por dentro. ¿Qué nos quiere decir el paciente? Que no está bien. A ver, Mali, luego Moisés, Mali, o Denise, creo. Bueno, yo tengo... Sí, a ver. Que se siente mal, que está incómodo. Puede ser que siente que su cuerpo esté destrozado por dentro como tal, ¿no? Que siente que algo dentro de su cuerpo no está funcionando bien. Puede ser, esa es una hipótesis, no quiere decir que sea necesariamente. De hecho, Freud nos dice que uno hace interpretación simbólica del sueño cuando repetidamente aparece un símbolo en varios sueños. Por ejemplo, el paciente ha soñado muchas veces con una casa, y cada vez que yo le pregunto al paciente ¿y qué le viene a la mente con respecto a la casa? El paciente no tiene ninguna asociación. Entonces, cuando es así, a lo mejor uno podría decirle al paciente, bueno, a veces las casas pueden representar al cuerpo. Y ahí esperar a que el paciente asocie. ¿Sí?
¿Okay? Les pongo otro ejemplo de un elemento simbólico dentro de los sueños, ¿sí? Cuando en un sueño aparece, por ejemplo, un rey, un emperador o una figura de mucha jerarquía, ¿qué será lo que simboliza? Yo veo un rey en el sueño y el rey pierde su reinado. ¿Qué significará el rey? Poder. Sí, poder, pero la primera figura de poder que nosotros percibimos, que son las figuras paternas. Paternas. Los padres. ¿No? Entonces, por ejemplo, soñé con un rey y el rey perdía su reinado, pues estoy soñando probablemente, si lo interpretamos simbólicamente, con el deseo de que a mi padre no le vaya del todo bien, ¿no? Que fracase, por ejemplo. ¿Sí? Y si ustedes creen que eso no se puede desear, pues váyanse a acostar a un diván unos mesecitos y verán que sí, es algo que se puede desear incluso cotidianamente, ¿no? ¿Sí? Recuerden que los deseos de los que estamos hablando son deseos muy infantiles, ¿no? Y el niño cuando se siente agredido por alguien, responde con una fantasía agresiva, ¿no? Entonces si el papá le dice, hoy no vas a comer fresas con crema, puede ser que el niño se desquite en su mente de eso, ¿no? Y eso queda guardado. ¿Sí? ¿Okay? Otro elemento que Freud nos dice que es simbólico. Soñar con sabandijas. ¿Qué es una sabandija, alguien lo diga? ¿No? Sabandijas, bichos, insectos, ¿sí? Como hormigas, cucarachas, ¿sí? Incluso ratas, cosas así. Freud lo que nos dice es que regularmente estos bichitos, sabandijas, etcétera, pueden llegar a representar a los hermanos. A los hermanos. ¿Ok? Aun cuando yo no tenga hermanos, porque son los hermanos que habitan en mi mente. Si uno no puede no tener ningún hermano, sin embargo, en su mente tener los amigos pueden ser hermanos, los primos, etc. ¿Sí? Y bueno, Freud nos dice que representan a los hermanos por la siguiente razón. Para nuestra vida psíquica, nuestros hermanos regularmente son figuras u objetos de los que nos gustaría como deshacernos como si fueran sabandijas. ¿Sí? O sea, en nuestra mente inconsciente, digamos, nuestros hermanos no son tan bienvenidos. Obviamente, preconsciente y conscientemente los amamos y los adoramos y los besuqueamos y todo, pero inconscientemente no son tan bienvenidos, ¿no? Porque al final vienen a ocupar un espacio y vienen a ser rivales. ¿Sí? Y eso, pues, no nos agrada tanto, ¿no? ¿Sí? De hecho, uno podría dar aquí una interpretación simbólica a las fobias, por ejemplo. Una persona que sea fóbico a las hormigas, por ejemplo, simbólicamente a lo mejor podría ser que hay algo ahí en juego con los hermanos, ¿no? ¿Okay? Lo impactante es que también Freud dice que esas sabandijas, bichos e insectos no solo necesariamente representan a los hermanos, sino que podrían representar a los hijos. La idea del hijo. ¿Okay? Y Freud también tiene una buena interpretación o una buena idea de por qué y bueno, sí, obviamente Freud lo comprobó en pacientes, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué pueden representar a los hijos? Resulta que con la figura del hijo pasa algo muy interesante. Antes de que ustedes nacieran y que yo naciera y cuando estábamos en la pancita de nuestros papás, etcétera, todos nuestros papás tenían grandes fantasías con respecto a nosotros. Nosotros éramos de alguna u otra manera estas personas que podíamos, digamos, reparar todo lo que nuestros padres no pudieron hacer. ¿Sí? Por eso es la clásica frase de que mi hijo llega donde yo no llegué, etcétera. ¿Okay? Pero resulta que en cuanto nacemos y en cuanto nuestros padres empiezan a relacionar con nosotros, pues resulta que a lo mejor mi mamá quería que tuviera ojos azules, pero pues resulté teniendo los ojos de la suegra, o chillo mucho en la noche, o resulta que no soy tan inteligente, o no caminé tan rápido como hoy esperaba. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, al final,
en algún nivel, aunque nuestros padres nos aman profundamente, y los padres amamos profundamente a nuestros hijos, en algún nivel todos los hijos somos una decepción. Un gran proyecto que al final terminó siendo una desilusión. Sí, en muchos casos se ve abiertamente, ¿eh? Que la madre dice, lo que pasa es que no tolero que mi hija no sea bailarina, ¿no? ¿Vieron la película del Cisne Negro? ¿Nadie la vio? Sí. Sí se acuerdan, ¿no? Como la mamá era tremendamente exigente con la hija, etcétera. Bueno, pues al final todos nuestros padres cargan esa exigencia con irracional sobre nosotros, ¿no? Y terminamos nosotros teniendo la idea de que somos decepción al final, en algún nivel, ¿no? Por eso, en el sueño, el hijo, o los hijos también se pueden representar mediante sabandijas, bichos e insectos, ¿no? Bien, cuando en el sueño existe la noción o la idea de un viaje. Un viaje puede llegar a representar algún tipo de inquietud sobre la muerte. ¿Sí? A ver, ojo, no que la persona esté, no que es una premonición sobre la muerte, pero, por ejemplo, si a mí me angustia que un ser querido muera, puedo soñar con un viaje. ¿Sí? Como una manera de representar esa preocupación de una manera encubierta. ¿Sí? Otro elemento simbólico, otro símbolo, es el exceso de vestidos y uniformes. ¿Sí? A lo mejor alguien aquí ha soñado, yo nunca he tenido un paciente, pero Freud pues, reporta que ha tenido pacientes que sueñan que están excesivamente vestidos, y obviamente como en el sueño una cosa se puede representar por supuesto, probablemente eso represente o simbolice la desnudez. Puede ser. ¿Ok? Cuando vemos en un sueño cuchillos, armas, reptiles, serpientes, pueden estar simbolizando los genitales masculinos, en particular el pene. Y cuando se sueña con pozos, cuevas, cavidades, estas pueden representar los genitales femeninos. Pueden, ¿eh? No necesariamente. ¿Sí? Sobre todo es cuando, insisto, aparece consistentemente en los sueños y nunca hay asociación al respecto. ¿Sí? Los animales salvajes, leones, tigres, osos, lobos, suelen representar la excitación sexual. O pueden llegar a representar, ¿no? ¿Alguien ubica la historia? Bueno, seguro lo ubican, la historia de Caperucita Roja. Seguro sí. Sí. Sí, seguro. ¿Alguien conoce la historia verdadera de Caperucita Roja? La original. Nos la comentaba la clase pasada. Ah, bueno, perfecto. Entonces, el animal salvaje, el lobo ahí, claramente representa la excitación sexual de Caperucita, ¿no? ¿Sí? El agua puede llegar a representar el nacimiento. Los paisajes puede llegar a representar el cuerpo femenino. Y este es muy interesante, ¿sí? Hay algunos símbolos que se llaman símbolos fálicos. Por ejemplo, cuando yo sueño con un hijo, o sea, cuando realmente sueño con un hijo, no con sabandijas o bichos, sino sueño con un hijo, o en mi sueño aparece el número 3, ¿sí? Eso puede llegar a representar al falo. ¿Ok? ¿Qué es el falo? No me voy a meter demasiado en esta complicación, pero el falo sería aquello que a la persona le falta para ser feliz, o aquello que le falta a la persona para ser completo. ¿Ok? Todos en el fondo nos sentimos
así lo menciona Freud, castrados, ¿sí? En falta, y entonces todos estamos en busca de un falo que nos complete. Por ejemplo, un falo podría ser mi crush puede ser un falo, ¿sí? O obtener mi doctorado puede ser un falo, el falo, o tener un hijo puede ser el falo, tener mucho dinero, ganar la lotería, tener el carro último modelo, ¿sí? Todo lo que no tengo y creo que me viene a completar, eso es el falo. ¿Okay? Entonces, para Freud, cuando aparecen estos símbolos en un sueño, pueden simbolizar estos elementos. Bueno, ¿dudas hasta acá? No, profe. Imagino, No, profe. ¿quieren que les dé tiempo para copiar esto o ya lo tienen? Copiar, profe, porfa. Sí, tomen su tiempo. Nada más me ponen en el chat cuando hayan terminado. Los últimos dos símbolos, paisajes y cuerpo femenino, hijos o el número 3 en el sueño. Por ejemplo, soñé con que 3 veces ocurrió, sería el falo. ¿Sí, Byron? ¿Nos quedó claro? Ok, gracias, maestro. Bueno, entonces, esos son los símbolos en un sueño. ¿Okay? Ahora, si regreso a mi esquema anterior, ¿sí? Entonces, para transformar el contenido latente en contenido manifiesto, el sueño utiliza los siguientes mecanismos: condensación, desplazamiento, figuración plástica de palabras y el simbolismo. ¿Okay? Eso es lo que constituye el trabajo del sueño. ¿Sí? ¿Okay? Ahora vamos a terminar este tema del sueño con algunas premisas para la interpretación, o sea, reglas que nos da Freud para interpretar un sueño y no ser completamente torpes al hacerlo, porque créanme que hay analistas o personas que pueden interpretar un sueño de una manera bastante torpe. Entonces vamos a revisar únicamente algunas premisas para la interpretación. Bien, entonces, premisas son como reglas, digamos, para poder interpretar. ¿Sí? Eso se refiere a la palabra premisa. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas reglas para interpretar el sueño? ¿Okay? Primera premisa muy importante que nos dice Freud es nunca prestar atención a lo que el sueño parece decir en su conjunto. ¿Okay? Recordemos que cuando una persona narra un sueño, esta narración ya está sometida a la elaboración secundaria. O sea, la persona está tratando de darle lógica a algo que en realidad no tiene una lógica convencional. Entonces, si yo trato de interpretar un sueño como si fuera un todo completo, seguramente estoy cometiendo un error técnico.
¿sí? Un sueño nunca narra una historia completa. Nunca. ¿Ok? Siempre son fragmentos. Cada fragmento tiene una lógica. ¿Sí, Mali? Y bueno, es que ahora sí que entonces los sueños transparentes que según dicen más o menos claramente significa, entonces ahí se contradice, ¿no? Un poco. Claro, pero en el sueño transparente, por ejemplo, si la persona sobre todo la persona me dice, por ejemplo, no, pues soñé con que al fin estaba en la entrevista que me van a hacer la próxima semana. Ya estaba en la entrevista, ¿ok? Ahí sabemos que una parte del sueño tiene que ver con que la persona tiene ansiedad o quiere que ya suceda la entrevista, ¿ok? Pero yo nunca voy a interpretar esa parte, porque esa parte es la transparente precisamente, ¿sí? Yo lo que tengo que interpretar es la parte que la persona no conoce. Entonces yo le puedo preguntar a la persona algo así como, ¿desde cuándo está usted esperando esa entrevista? ¿O alguna vez había sentido tan ansioso por alguna cosa o otra cosa parecida? ¿Sí me estoy explicando? O en esa entrevista a la que fue, ¿cómo lucía el edificio? ¿Sí me estoy explicando? Sí, o sea, la parte transparente del sueño es la que menos interesa, porque esa ya sería parte de la elaboración secundaria. ¿Sí me estoy explicando? claro, es como alguien que hace una pintura y bueno, dibujó una mariposa roja, ok, eso ya lo sabemos, eso es transparente. Pero ¿por qué roja? ¿Y por qué grande? ¿Y por qué del lado izquierdo? ¿Y por qué una mariposa? ¿Sí me estoy explicando? Me parece fantástico lo que acabas de decir, Mali. A lo mejor hasta te lo robo para otros cursos. O sea, ya digo, está bien la mariposa, basta. Ya es una mariposa, ¿qué le haces? No. A ver, ¿qué hay detrás de la mariposa? ¿Cómo se te ocurrió hacer la mariposa? ¿Sí me estoy explicando? Sí. Es muy buena la acotación que haces. ¿Sí? Entonces, nunca prestar atención, los analistas nunca prestamos atención a lo que el sueño parece decir en su conjunto. Nunca. Sin embargo, o en lugar de eso, lo que hacemos los analistas es interpretar elemento por elemento. Si se fijan, ahora que está Tai nos contó su sueño, yo nada más me fui un elemento. Platícame de la incomodidad. Un elemento nada más. Me olvido de todo lo demás y selecciono un elemento para ahí poner atención. ¿Okay? Puede ser que me equivoque, puede ser que eso no lleve a nada. Pero lo que tratamos de hacer es interpretar elemento por elemento, porque cada elemento del sueño tiene un conjunto de pensamientos oníricos latentes detrás y además el deseo inconsciente. Entonces, interpretar elemento por elemento. ¿Ok? Ese es muy importante. Ahora, ya a nivel más de la clínica psicoanalítica, que no es algo que estemos revisando, pero en todo caso me gustaría dejárselos claro, es que no se dedica un conjunto de sesiones a interpretar sueños. No es que los analistas nos pasemos interpretando sueños. Es que de repente nuestros pacientes narran un sueño y entonces cuando narran un sueño, a lo mejor una imagen del sueño es particularmente llamativa y entonces yo interrogo al paciente sobre esa imagen del sueño. Pero nada más sobre esa imagen, no sobre todo el sueño, sino solo sobre esa imagen. Y lo hacemos porque el paciente cuando está hablando en su terapia o en su sesión, quiero decir, narra un sueño espontáneamente. No porque nos interese particularmente, ¿sí? O sea, nunca se añade en una de esas entrevistas, digo, o sesiones, preguntarle al paciente si ha soñado. No. Eso está bien. No, ese es un cliché de los analistas, es un cliché que nos achacan los analistas y no. Freud es súper específico, que no tenemos, es un error técnico preguntarle al paciente, ¿qué soñó ayer? ¿No? Es un error bastante fuerte. De hecho, cuando uno le empieza a preguntar eso al paciente, el paciente deja de soñar. ¿Sí me explicó? Ok. Ok. Sí, Brian, excelente, pero aún así múltiples sueños diferentes podrían tener el mismo significado. De hecho, Byron, al final, Byron,
Entonces, al final de la cadena, quiero decir, en realidad nuestros sueños, todos nuestros sueños significan lo mismo. Porque los deseos inconscientes que nos habitan son pocos y muy significativos y encuentran distintas maneras de expresarse. No sé si me expliqué, Byron. A lo mejor es un poco abstracto lo que te estoy diciendo, pero no sé si alcanzas a entender la idea. Bueno, creo que Byron, no sé si sigas pensando en la idea. Ah, creo que sí. Fíjate, te voy a decir. Me voy a regresar a esto, ¿ok? Contenidos manifiestos puede haber muchos, ¿sí? Pensamientos oníricos latentes puede haber muchísimos también. Pero deseo inconsciente, dijimos que había 2 deseos inconscientes. ¿Alguien se acuerda de cuáles son? Incesto y parricidio. ¿Ok? Entonces, los deseos incestuosos y parricidas, Byron, se expresan en múltiples pensamientos oníricos latentes y en muchísimas imágenes. Pero al final, la esencia de nuestros sueños es, de alguna u otra manera, inmutable. La esencia de nuestros sueños es inmutable. ¿Sí? Es como si siempre soñáramos con lo mismo, solo que de diferentes formas. ¿Ok? Piensa, Byron, te lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Cuántos superhéroes ubicas, Byron? Así más o menos. Ponme un número, el que quieras, en el chat. Así, haz un recuento rápido. ¿Cuántos superhéroes ubicas? 30, ok. De esas 30 superhéroes, ¿cuántas historias crees que haya de esos 30 superhéroes? Ubícalo, pon un número. Haz el que quieras, el que venga a tu mente. ¿Cuántas historietas habrá de esos 200? Perfecto. Ahora, si analizas estrictamente las historias, Byron, son historias muy distintas. No, ¿verdad? Siempre que es un héroe que pasó por algo terrible, eso lo hizo que se convirtiera en héroe y va tras un villano. Sí, se puede representar de distintas maneras. Uno puede vestir de azul, otro puede traer un casco, otro puede volar, otro puede... Pero la historia esencialmente es prácticamente la misma. No sé si me estoy explicando. Entonces, más o menos así funciona. O sea, pensamientos oníricos latentes y contenido manifiesto puede haber muchísimos, pero en esencia, tienen cierto patrón. Ahora, el problema es descubrir ese patrón. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, entonces estoy con la esencia o con las premisas para la interpretación, ¿no? No se dedica un conjunto de sesiones a interpretar un sueño, sino que se interpretan a medida que van surgiendo. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Okay? Ahora, otra premisa importantísima, que esta no se les puede pasar nunca por esto, es que para interpretar un sueño, siempre se necesitan las asociaciones del paciente. Siempre se necesita que el paciente asocie. Como ahorita yo le dije a Tai, platícame de esa situación de incomodidad. Siempre se necesita que el paciente hable al respecto. ¿Okay? Un sueño nunca se puede interpretar sin las asociaciones del paciente. Nunca. ¿Okay? Y una quinta hipótesis que me parece muy importante, una quinta premisa, es que el analista formula hipótesis sobre el significado, pero la clave está en la técnica para poner a prueba la hipótesis. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, rapidísimo. A ver quién me ayuda con esto. Ya dije el ejemplo hace ratito, pero a ver quién me ayuda. Un paciente, su sueño es el siguiente. Cortaba con mi pareja y me sentía muy, 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 muy triste por eso. No podía dejar de llorar por días.
¿Cuál es nuestra hipótesis de ese sueño? Hipótesis. Ya la dije hace ratito, espero alguien la pueda recuperar. En el sueño cortaba con mi pareja, con mi novia, y me sentía muy, 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 muy triste por eso. Ese es el sueño, contenido manifiesto. Que sería feliz y cortara con su pareja. Esa es la hipótesis, muy bien. Ahora, lo que yo no puedo decirle al paciente es, realmente usted se sentiría muy contento si cortara con su pareja. Si yo le digo eso al paciente, lo único que voy a lograr es que se vaya, no regrese, me diga que estoy enfermo, que seguramente o sea, no voy a lograr nada con eso. La aptitud del analista es poner a prueba esa hipótesis, ¿ok? Moisés, ¿ibas a comentar algo? No exactamente lo que había comentado Madi. Ok. Entonces yo tengo que poner a prueba esa hipótesis. Y para hacerlo solo les doy un ejemplo, ¿eh? No quiero abundar mucho porque es un tema de técnica psicoanalítica, pero uno podría decirle al paciente, parece que su relación con su pareja está funcionando muy bien en este momento. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo le dices eso si tú sabes que es lo opuesto? Bueno, porque cuando yo le digo eso al paciente, ¿qué creen que me diga el paciente? Va a responder lo contrario. Contrario, probablemente me diga, bueno, en realidad funciona muy bien, pero últimamente como que siento que está mucho tiempo en el celular. A ver, platíqueme de eso. Sí, es que fíjese, la otra vez me enojé, bla, 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 bla. Y la verdad es que pensé en que tal vez no sería tan malo terminar la relación. ¿Me estoy explicando? Estoy sabiendo plantear una hipótesis para que el paciente hable y entonces poner a prueba la hipótesis. Ahora puede ser que me equivoque, ¿sí? Entonces, la esencia del psicoanalista no está solo en cómo formula las hipótesis, porque hipótesis puede haber miles, sino cómo dentro del dispositivo analítico las transmite para que pueda haber un progreso en el análisis. ¿Ok? Entonces a lo mejor me dice, el otro y estaba pensando en terminarla. Y entonces a lo mejor yo le digo, extraño, ¿no? Pensaba en terminarla, pero en el sueño lloraba muchísimo cuando usted la terminaba. Y bueno, vemos cómo sigue asociando. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta acá? No, profe. No. Ok. Ahora, lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con el aparato psíquico, ¿sí? Es precisamente el aparato teórico que nos permite a los analistas formular hipótesis. Este aparato teórico que vamos a ver a continuación, ¿sí? Vamos a empezar a verlo, muy, muy rápido, es el que nos permite a los analistas formular hipótesis que luego se ponen a prueba, ¿sí? Entonces vamos a empezar precisamente con el tema del aparato psíquico en Freud, ¿sí? Ok, nada más déjenme cambiar la presentación para poder ver esa parte. Estamos con el aparato psíquico, ¿sí? Que, a ver, quiero insistir nuevamente, ¿no? ¿Para qué tenemos los psicoanalistas esta teoría muy compleja en realidad, ¿sí? De hecho, dirían algunos poco parsimoniosa o hasta poco práctica para algunos sobre el aparato psíquico, porque es esta teoría la que nos permite formular hipótesis que son, digamos, fructíferas a nivel de la clínica. No utilizamos esto para interpretar la vida de un paciente, sino para que nos permita poner a prueba hipótesis que facilite nuestro trabajo clínico, ¿sí? En su conjunto, todas las hipótesis que vamos a revisar son hipótesis sobre el aparato psíquico, es decir, sobre cómo está construida nuestro aparato mental, ¿sí? Y cuando hablo de aparato, se darán cuenta que estoy hablando básicamente de una máquina. Un aparato. Pónganme ejemplos de aparatos. ¿Qué aparatos ubican ustedes?
Así cualquiera, pónganme un ejemplo. Escriban en el chat si quieren. Una radio es un aparato. La caminadora. Una caminadora es un aparato, un celular es un aparato, una computadora es un aparato, un celular es un aparato, mi cigarro electrónico es un aparato, etc. ¿no? Entonces, Freud piensa la mente justo como un aparato, y como un aparato compuesto de distintas partes. ¿Sí? Pero resulta que en tanto aparato, como cualquier aparato, el aparato a veces falla y produce síntomas. ¿Sí? Si mi aparato radio, yo lo pongo a operar, pues yo lo que espero es que todo el tiempo se escuche la estación y que todo el tiempo se escuche la música y que no de repente empiece a fallar. O si yo utilizo mi aparato celular, pues yo lo que espero es que mi aparato celular me permita mantenerme comunicado, contestar WhatsApps, a lo mejor revisar la calculadora, ver Facebook, etcétera, a menos que el aparato falle, ¿no? Entonces el aparato psíquico también puede fallar, entre comillas fallar, y cuando el aparato psíquico falla, produce algunos fenómenos, ¿sí? Que ya los expliqué alguna vez, que son los fenómenos que se llaman las formaciones del inconsciente. ¿Alguien me puede enunciar cuáles son las formaciones del inconsciente? A ver, búsquenlo en su cuaderno, por favor, y díganme qué formaciones del inconsciente ubican. Estos fenómenos se producen cuando el aparato falla, ¿sí? Pero ¿cuáles son esos fenómenos? No sé si alguien tenga alguna claridad sobre cuáles fenómenos existen. De compromiso. Ah, ¿que cuáles son? ¿Cómo? No dije formaciones del inconsciente, no dije algunas. No me digan eso. Bueno, yo no tengo. No, a ver, alguien busque, por favor, al principio de la clase de actos fallidos, me parece que dije algunas formaciones del inconsciente. Si no, voy a tener que ponerlas aquí rápido. Sí, sí las puse. Hablé de estas formaciones del inconsciente. Sí, ay, iba a decir yo. Sí. Ajá, Bueno, las dile, operaciones fallidas, sueños, el déjà vu, chistes, arte y síntomas. Entonces, justamente lo que nos dice Freud es que estas formaciones del inconsciente o estos fenómenos ocurren cuando el aparato psíquico falla. Cuando hay una falla en el aparato psíquico, se producen estos fenómenos. Y el más extremo de todos es precisamente la formación del inconsciente o la falla del aparato psíquico, que se llama síntoma. ¿Sí? Es el más extremo de todos los fallos en el aparato psíquico. Sí, Leo, chistes de yabú y eso, arte de yabú, etc. ¿Ok? Entonces, los síntomas es la forma más extrema que tiene de fallar nuestro aparato psíquico. ¿Ok? Me gustaría que me pusieran o que me hablaran de algunos ejemplos que ustedes tengan a la mano de síntomas. ¿Cuáles podrían ser síntomas en donde se muestra que nuestra mente falla? Un ejemplo nada más cada uno, por favor, de momentos en los cuales nuestra mente falla y produce síntomas. Cuando vemos alguna sombra que no está ahí, ¿te refieres, Leo? Donde no hay nada, esa es una pequeña falla, aunque a lo mejor, Leo, acá no le llamaría síntoma, y te voy a explicar por qué. Es un mini síntoma. Pero bueno, uno dice, ahí hay una sombra, se asoma y no hay nada, y ya, no pasa nada, lo dejas pasar. ¿Sí? Parecería más bien como una mini operación fallida, ¿no? Pero cuando hablo de un síntoma, hablo de algo que es persistente y que la persona ya no puede tolerar más en su vida. Un malestar. ¿Podría ser la tristeza, por ejemplo? Por ejemplo, el aparato psíquico falla cuando la persona consistentemente se muestra triste, culpable, agobiado, sin energía. Ahí tenemos un conjunto de síntomas, ¿sí? Que nos muestran que el aparato psíquico no está funcionando como debería, aparentemente, ¿no? ¿Qué otro síntoma ubican?
podría ser también caso contrario, ¿no? O sea, un estado de ánimo demasiado alegre o energético. Como los maníacos, ¿no? Ajá. Una persona que esté consistentemente eufórica, maníaca, que no pueda concentrarse en nada, que tenga demasiada energía, no pueda dormir, ¿sí? Esté todo el tiempo alerta, también, siempre y cuando la persona no tolere eso, porque la mayoría de los maníacos viven felices con su manía. Pero si la persona no lo tolera y se quiere deshacer de eso, entonces es un síntoma, ¿no? Alguien más que no sea Moisés, muchas gracias Moisés, pero podría ser también un delirio de persecución, por ejemplo, una situación en donde la persona constantemente se sienta acechada por los demás, o sienta consistentemente que alguien le quiere hacer daño, ¿sí? Sienta consistentemente que alguien quiere venir a atacarlo, y la persona quiere deshacerse de esa sensación, entonces ahí tenemos un síntoma. ¿Sí? Otro ejemplo. No podría ser cuando, por ejemplo, como lo planteé hace rato con la chica que termina con el novio y se siente muy triste, o sea, cuando alguien ya no se siente bien con una persona, ya sea una pareja, una amistad, y quiere alejarse de él o alejarlo, pero no lo haga, ajá, no puede. Exactamente, ahí tenemos otro ejemplo donde el aparato psíquico falla. Ya no quiero estar con esta persona, no me hace bien, es tóxica, ¿sí? Me hace mucho daño. Y sin embargo, no puedo alejarme de esa persona, ahí tenemos un síntoma. ¿Okay? El masoquismo. Bueno, siempre y cuando Mali, yo no creo que ya nos abandonó Mali, pero siempre y cuando el masoquismo, la persona diga es que ya no quiero tener solo relaciones sexuales siendo dañado por los demás, o atacado, golpeado, quiero tener relaciones sexuales normales, ahí tenemos un síntoma, ¿sí? O pongamos otros ejemplos un poco más, digamos, del cuerpo, una persona que diga, lo que pasa es que no tolero más mi estómago, siempre me está doliendo, ya fui al médico, el médico me dice que estoy bien, que no tengo nada físico, y sin embargo mi estómago no deja de dolerme, ahí tenemos un síntoma. O me duele la cabeza todas las tardes, no tengo nada físico, y sin embargo no me puedo quitar este dolor de cabeza, ahí tenemos un síntoma. Algo en el aparato está fallando. ¿Sí? La labor de los psicoanalistas es tratar de entender por qué falla, y en su caso repararlo. ¿No? Profe, comentó algo sobre lo del masoquismo que mencioné, es que me salí. Sí, vimos que te saliste, Vali. A ver, el masoquismo siempre y cuando, es que hay masoquistas que son perversos y masoquistas que son neuróticos. Un masoquista perverso es uno que disfruta de su masoquismo, ¿no? Y que no quiere cambiarlo. Y que al contrario, un masoquista perverso dice, ¿cómo es posible que ustedes disfruten de las relaciones sexuales sin dolor? Pero hay masoquistas neuróticos que dicen, es que yo no puedo tener una relación sexual si no hay dolor de por medio, pero ya no quiero. Quiero experimentar una sexualidad sana con mi pareja, pero no puedo. Ahí tenemos un síntoma. ¿Sí me estoy explicando? Sí. O sea, psicoanalíticamente, ¿de qué depende el síntoma? Entre muchas otras cosas que vamos a revisar, de que la persona experimente eso como algo que quiere eliminar de su vida. Si la persona no quiere eliminar eso de su vida, o no siente la necesidad de eliminar eso de su vida, entonces no es un fallo del aparato psíquico. Ok. ¿Okay? O es un fallo del aparato psíquico, sí puede ser un fallo del aparato psíquico, pero no sintomático. Más bien es lo que quería decir. ¿Vale? Bueno, les propongo que de momento dejemos acá. Voy a subir esta clase a más tardar mañana, y el siguiente lunes nos vemos para continuar con esto y lo que nos falta todavía de trabajar de psicoanálisis. ¿Ok? Que tengan bonita semana. Igualmente. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Bye. Bye.